Durante décadas nos han repetido la misma historia. Si quieres más músculo, levanta más peso. Si quieres más fuerza, levanta más peso. Si quieres ser mejor, levanta más peso. Parece lógico, parece tan evidente que nadie se detiene a cuestionarlo. Pero entonces aparece alguien como Devon Larratt en el podcast con Joe Rogan. Un hombre que ha pasado décadas destruyendo sus articulaciones, compitiendo hueso contra hueso, sometiendo su cuerpo a fuerzas que la mayoría de personas jamás va a experimentar. Y después de toda una vida en la élite, llega a una conclusión extraña y bizarra, una conclusión que contradice gran parte de lo que el fitness moderno considera cierto. Porque, según Devon Larratt, quizás el problema no sea el músculo, quizás el verdadero límite está en otra parte, en las arterias, en la sangre, en los tejidos conectivos, en la capacidad del cuerpo para alimentar sus propias estructuras. Y cuando escuché esta teoría por primera vez, pensé exactamente lo mismo que probablemente estás pensando tú. Eso suena absurdo hasta que empiezas a investigar y descubres que detrás de esa idea hay preguntas realmente incómodas, preguntas que la ciencia todavía no ha terminado de responder. Cuando la mayoría piensa en un campeón mundial del arm wrestling, imagina algo muy simple: pesas enormes, ejercicios brutales, sobrecarga constante, más fuerza, más músculo, más peso. Pero Devon Larratt comenzó a alejarse de esa filosofía hace años, mientras otros perseguían récords personales. Él perseguía otra cosa: flujo sanguíneo, recuperación, capacidad de adaptación, series interminables, repeticiones masivas, movimientos específicos, a veces más de 100 repeticiones, hasta 8 y más horas de entrenamiento. Para muchos eso parece una locura, pero Devon Larratt veía algo que otros no estaban viendo, porque después de décadas compitiendo descubrió una realidad brutal. El músculo suele recuperarse, las articulaciones no, los tendones no, el cartílago no, la fascia no, y si esas estructuras fallan, tu carrera termina, no importa cuánto músculos tengas. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, realmente extraña, porque Devon suele mencionar un nombre cuando habla de genética extrema: el ucraniano Oleg Sok, uno de los arm wrestlers más peculiares que han existido. Si observas su brazo izquierdo durante unos segundos, algo parece raro, no parece simplemente entrenado, parece diferente, como si hubiera seguido reglas distintas durante su desarrollo. Durante años, muchos aficionados intentaron explicarlo: esteroides, entrenamiento, mutaciones, cualquier cosa, pero Devon planteó otra posibilidad. Y aquí es donde aparece una de las ideas más fascinantes del podcast: la teoría de expansión arterial. Y hasta donde yo tengo entendido, cuando hice la biografía de Oleg Sok, él tenía un problema de nacimiento, no recuerdo la condición, en ese brazo izquierdo. Cuando él estaba, si mal no me equivoco, en la universidad, su brazo derecho era más grande que el brazo izquierdo y él logró revertir esa condición. En canales rusos colocaron esto, en el propio canal de Igor lo colocaron, Teremenko creo que se llama, lo colocaron. Imagina una ciudad pequeña, con pocas carreteras, poco tráfico, poca actividad. Ahora imagina que esa ciudad empieza a crecer, más edificios, más fábricas, más población, más actividad. ¿Qué necesita inmediatamente? Más carreteras, más infraestructura, más capacidad de transporte. El cuerpo humano funciona de forma parecida.
Los músculos necesitan oxígeno, nutrientes, glucosa, aminoácidos, hormonas. Todo eso llega mediante la sangre. Sin sangre no hay crecimiento, sin sangre no hay recuperación, sin sangre no hay adaptación. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Es posible que algunas personas desarrollen una infraestructura biológica superior? Vemos lo que dice la ciencia. Aquí debemos separar hechos de especulación, porque una cosa es lo que cree De Boom y otra lo que sabemos científicamente. La ciencia sí demuestra algo muy importante: el entrenamiento genera angiogénesis. ¿Qué significa eso? Creación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto se lo explico yo a los clientes que tienen presión arterial. Más capilares, mayor capacidad de irrigación, mayor aporte de nutrientes, mayor eliminación de residuos metabólicos. Esto está ampliamente documentado, especialmente en atletas de resistencia. Pero también ocurre en entrenamiento de fuerza. El cuerpo literalmente construye nuevas carreteras biológicas, nuevas rutas de suministro, nuevas formas de alimentar los tejidos, y eso nos lleva a algo realmente fascinante. Quizás el crecimiento muscular no dependa solamente del músculo, quizás dependa también de la capacidad de alimentarlo. Cuando observamos a Denis Simpleko, la palabra normal desaparece. Sus manos, su muñeca, su antebrazo, todo parece exagerado. Durante años la gente intentó encontrar explicaciones. Lógicamente hay hormonas, pero también hay genética. Lógicamente a través de la hormona se producen mutaciones y lógicamente hay un montón de sustancias. Pero la realidad también es bastante complicada, porque incluso utilizando los mismos protocolos farmacológicos, la mayoría de personas jamás se acercará a algo parecido como logró Denis Simpleko, entre otras personas. Y aquí aparece una verdad muy incómoda. La química puede amplificar, pero primero debe existir algo que amplificar. Del resto no lo tienes. Existe una idea que incomoda a mucha gente, especialmente en internet. La idea de que el esfuerzo no explica todo, porque nos gusta creer que cualquiera puede convertirse en cualquier cosa, pero la biología no funciona así. Michael Phelps nació con características extraordinarias. Usain Bolt también, Brian Shaw también, Levan Farmaceville también, y quizás Oleg Shaw también. No significa que el trabajo no importe, significa que algunas personas empiezan la carrera varios kilómetros por delante, y lo que explicaría algunas, digamos que mutaciones. En el caso de Oleg Shaw, 100% natural hasta donde se ve. ¿Pero cuál es el mayor error del fitness moderno? Aquí es donde De Boom rompe completamente con la narrativa tradicional, porque mientras gran parte del mundo fitness sigue obsesionado con más peso, más disco, más carga, De Boom empezó a preguntarse otra cosa: ¿cómo mantengo vivos los tejidos? ¿Cómo aumento la circulación? ¿Cómo llevo nutrientes exactamente donde los necesito? ¿Cómo recupero estructuras que tardan meses o años en adaptarse? Porque existe algo que casi nadie menciona: los músculos suelen adaptarse rápido, los tendones mucho más lento, los ligamentos mucho más lento, el tejido conectivo mucho más lento, y ahí empiezan las lesiones. Pero, ¿y si el músculo no fuera el protagonista? Esta es la pregunta central del video y probablemente la más incómoda. ¿Por qué llevamos décadas observando el músculo, viendo el músculo, fotografiando el músculo, pero quizás el músculo sea simplemente el resultado visible, la punta del iceberg, y debajo existen factores mucho más importantes? Lógicamente la genética, lógicamente las inserciones, en este caso de Oleg Shaw es distinta, estructura ósea, vascularización, tejido conectivo, sistema nervioso y la recuperación. Factores invisibles que determinan quién puede seguir creciendo y quién se rompe por el camino. Quizás De Boom esté equivocado, quizás algunas partes de su teoría jamás puedan demostrarse, pero eso no significa que la pregunta sea incorrecta, porque cuando observamos a individuos como Oleg Shaw, Denis Simpleko, Brian Shaw o Levan Farmaceville, resulta evidente que algo extraordinario está ocurriendo. No estamos observando simplemente entrenamiento, no estamos observando únicamente disciplina,
Estamos observando biología llevada a sus límites más extraños y tal vez la verdadera lección no sea que De Bond descubrió un secreto oculto. Tal vez la verdadera lección sea mucho más simple. Aún entendemos menos sobre el potencial humano de lo que nos gustaría admitir. Porque cuanto más estudios a estos individuos, más difícil resulta creer que todos jugamos exactamente con las mismas reglas. Si te gustan estos documentales sobre genética extrema, biomecánica y los límites reales del cuerpo humano, sus daños, etc., suscríbete porque esta serie apenas está comenzando.